Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 6 que trata sobre la importancia de la comunicación oral en la vida social, sobre todo en el uso cotidiano. Entonces, prosigamos. Entonces, ¿qué es la comunicación oral? Pues es todo proceso de transmitir ideas y sentimientos mediante la palabra hablada. Eso es lo que todos conocemos, básicamente lo que es comunicación oral. Entonces las características de la comunicación oral pues es el uso de la voz, que es inmediato, es rápido y sobre todo es espontáneo, porque a veces no planeamos lo que estamos diciendo o a veces tenemos planeado cierto diálogo pero luego no salimos de esa línea. Entonces toda comunicación oral pues es espontánea en su mayoría. ¿Cuál es la importancia en la vida social? Pues básicamente nos permite interactuar. Recordemos que el ser humano es un ser social y siempre necesita interactuar para mantenerse cuerdo, por decirlo así. La comunicación oral nos ayuda a fortalecer los vínculos y sobre todo facilita la convivencia. Y aún así cabe recalcar que hay personas igual mudas que no lastimosamente perdieron por accidente o nacieron sin el habla, que se transmiten el mensaje mediante el lenguaje de señas. Igual eh, por ahí también tenemos el sistema de lenguaje de el braille para las personas ciegas. Entonces para todo se encuentra un mensaje, ese medio de buscar comunicarnos siempre va a estar ahí para sobre todo facilitar la convivencia, para sabernos entender. ¿En qué ámbitos usamos la comunicación oral? Pues primero está la familiar, que es la más cercana, luego está la escolar, luego va lo comunitario, es decir, en el barrio, lo que se comparte. Y por último está en el ámbito laboral, que es donde se utiliza el lenguaje más formal que se pueda, porque nosotros con la familia, con los amigos o en el barrio no utilizamos un lenguaje formal, sino un lenguaje informal lleno de neologismos. En cambio en el mundo laboral pues se utiliza la mayoría de tiempo pues el lenguaje formal. Igual un ejemplo en la vida diaria es básicamente conversar con amigos para tomar decisiones, para decir sí, para decir no. Entonces eh, ahí radica la importancia de la comunicación oral, obviamente respetando las normas gramaticales que ya vimos en las anteriores clases. Los elementos básicos de la comunicación que nosotros pues ya los conocemos, hasta nos han dado desde la escuelita, pues es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el contexto. Entonces ya sabemos que el emisor es quien va a enviar el mensaje, es quien reproduce ese mensaje, ya sea independientemente de los diferentes tipos de mensajes que nosotros conozcamos. Por ejemplo, la voz, envío un mensaje hablado. Si es caso es una persona sorda, pues enviará un mensaje en tipo braille. Si es ciega, pues igual cada uno utilizará su método para enviar ese mensaje, pero el emisor siempre va a ser el que envía el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje es lo que enviamos, ya sea de la manera que lo enviamos, puede ser hasta escrita. Entonces no depende del contexto. Ahora puede ser hasta, en esta época puede ser por medio de mensaje, grabado, audio de voz, etcétera. Tenemos el canal, que es por donde se envía ese mensaje, si es cara a cara, si es por un medio tecnológico, celular, tablet, computadora, etcétera, una llamada, ¿ya? Y por último está el contexto, que es donde sucede eso, que por lo general siempre
Siempre puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, que es lo más común que podemos encontrar. Las habilidades necesarias para yo saber transmitir un correcto mensaje y saber exponerlo ante la sociedad, por decirlo así, esas habilidades son necesarias: escuchar activamente. No sé si recuerden, y así siempre se les dice que primero hay que saber escuchar. Si una persona está hablando, pues la otra debería estar escuchando, no interrumpiendo. Entonces siempre hay que saber escuchar activamente sin interrupciones para no generar malos entendidos, para tener claro el mensaje que quiero dar o la respuesta que quiero generar, pero siempre tengo que saber escuchar. Luego también está hablar con claridad, porque es muy fácil a veces responder, pero a veces lo hacemos sin esa coherencia, o a veces respondemos impulsivamente, y de ahí entra el problema, que a veces genera malos entendidos. A veces pensamos que gritamos o todo lo demás. Por eso siempre hay que saber hablar, sobre todo con la claridad y con la tranquilidad que debería ser, porque si hablamos muy rápido no me pueden entender, si hablamos muy lento igual, si hablamos muy despacio. Así que siempre hay que encontrar el tono claro de eso. Es el siguiente punto, que es hablar con claridad. Siempre debo buscar la manera que la otra persona me entienda todo correctamente, porque si no, no estamos transmitiendo el mensaje correctamente. Entonces siempre hay que buscar la manera de explicar con claridad. A veces no nos entienden hablando, pues lo podemos hacer hasta redactando un texto para que me entienda la otra persona de mejor manera, pero yo buscar las maneras de que la otra persona me entienda. Y el último es respetar los turnos de palabra, que eso es por lo general que siempre se les dice, que hay que saber escuchar, hay que saber responder cuando me toca. Tengo que siempre esperar. A veces sí es difícil, porque a veces, digamos, me están culpando de algo. Por lo general, instintivamente hasta interrumpo la conversación, pero para no tener inconvenientes yo debería esperar, así me sienta ofuscado. Ahí me aguanto, como saben decir, para que la otra persona termine de hablar todo lo que desea de hablar, y yo después voy a refutar, pero con fundamentos y todo lo demás, pero sabiendo escuchar todo lo que diga la otra persona, no interrumpiendo. Los beneficios de una buena comunicación oral es que siempre va a evitar malos entendidos. Como les digo, a veces es más difícil, más fácil hacernos entender mediante escritos, no sé, una imagen. Tal vez la otra persona no me logra comprender lo que quiero transmitir, pues yo tengo que utilizar todos los medios que tenga a mi alcance. Puedo utilizar, como les digo, un audio explicando ahí tal vez lentamente, una imagen, no sé, las diferentes maneras que se pueda llegar a crear en ese momento. Igual esto va a fomentar la cooperación, porque para saber escuchar, sobre todo ya en el ámbito laboral, hay que saber escuchar, saber compartir las ideas, pero correctamente, que la otra persona termine de exponer sus ideas completamente sin interrupciones, y luego yo participar. Igualmente así sería lo ideal. No se cumple al 100%, pero sería lo ideal. Igual esto refuerza la confianza, se generan vínculos de amistad, de compañerismo, de respeto. Entonces sí, es muy bueno. La comunicación oral, igual en la escuela, se lo puede aplicar mediante debates. Usted tal vez recuerde en la escuelita, sobre todo en sexto, cuarto, quinto, sexto, séptimo de básica, que era donde comienzan a practicar los debates, a generar esas ideas,
y sobre todo a entrar en conflicto, porque ahí es donde más se necesita esto de la comunicación oral, escrita y la paciencia sobre todo, porque a veces en una discusión pues es donde más se interrumpen la- las expresiones. Igual las exposiciones se las viene practicando desde quinto, sexto, séptimo para quitar ese miedo de hablar en público, para que vaya practicando para su vida adulta. Igual, los diálogos en clase fomentan muy bien la participación, esto nosotros bien recordamos cuando queríamos participar, nosotros alzábamos la mano para respetar el turno de la persona que estaba hablando, y eso nosotros nos damos cuenta que a la final de adultos nos va sirviendo. Igual la comunicación oral en la comunidad, ya en la época de adultos, ustedes tal vez ya se han de reunir en las reuniones barriales para ver soluciones de casos de seguridad, limpieza, todo sobre el barrio, generar ideas de cómo lograr ser eficaces al aplicar eso. Entonces igual los eventos culturales para saber exponer correctamente sin trabarme, igual la participación ciudadana donde ya todos comparten, se genera esa solidaridad, ese respeto entre comunidad. Un ejemplo práctico es como un líder comunitario explica un proyecto a los vecinos, no sé, proyecto Minga 7, vamos a dividirnos en familias, cada familia va a limpiar un día el parque, por ejemplo. Entonces nosotros lo podemos hacer y un líder comunitario tiene que saber expresarse, un presidente de barrio y así subiendo las escalas hasta llegar al mismo presidente de la República. Porque si alguien no sabe expresarse, pues no llega tan lejos, lastimosamente. Los problemas más comunes que tenemos al hablar, pues a veces interrumpimos, como les digo, están diciendo algo, por ejemplo, no sé, en mi caso digamos, no, José no hizo la planificación, de ahí yo de una, no, es que ni sé qué, ya ni siquiera terminó de hablar otra persona y yo ya interrumpí, eso está muy mal, entonces yo debo ser consciente que si interrumpo, pues me veo hasta más culpable, pero debo terminar de esperar que la otra persona diga su idea. Entonces, interrumpir al hablar es el problema más común que tenemos. A veces nos gana la ansiedad, a veces no saber escuchar también es un buen gran problema, sobre todo en el ámbito laboral hay que saber escuchar para no tener esos inconvenientes. Igual usar un lenguaje inadecuado, tal vez utilizo un lenguaje demasiado técnico, demasiado formal para personas que tal vez no saben el significado de esa palabra, entonces siempre hay que adaptarnos a quién estoy hablando, ya porque eso sería lo correcto para llegar a las personas correctamente. Las claves para mejorar la comunicación oral, pues siempre hay que practicar la empatía más allá de saber escuchar. Practicamos la empatía, cuidamos el tono de voz, ni muy alto ni muy bajo, y podemos usar ejemplos claros que sean acordes al tema que esté hablando en ese momento. Igual el impacto en la vida profesional, hay que en las entrevistas laborales sobre todo es donde más se aplica esto de la comunicación oral. Saber escuchar, no ser ansioso va a dar un punto extra a eso. Igual en el trabajo en equipo, siempre tenemos que elegir un líder. En la atención al cliente, que es lo que más ya en la vida adulta más se hace, es el trabajo más común que hay, es la atención al cliente, así que siempre hay que saber practicar, escuchar para no tener inconvenientes. Entonces, en resumen, la comunicación oral es fundamental para convivir, aprender y desarrollarse, sobre todo en sociedad, porque nosotros como seres sociales, pues es muy necesario la comunicación,
Nosotros no podemos vivir sin un día sin comunicarnos con alguien, con nuestra misma familia. Entonces para finalizar nosotros tenemos que saber hablar, saber escuchar, sobre todo con respeto, con empatía, con todos los con todas las de ley, eh, nuestras formas racionales de hablar para llegar a fortalecer esas relaciones sociales que hoy en día son muy importantes, sobre todo con los medios tecnológicos. Yo puedo comunicarme ahora por WhatsApp, por Messenger, por las diferentes plataformas y es casi lo mismo que estar hablando cara a cara. Entonces el debercito número 6: usted debe realizar una breve entrevista a cualquier persona de su círculo social, ya sea hijo, hija, amigo, alguien del trabajo, cualquier persona de su círculo social, sobre cómo la comunicación oral influye en su vida. Usted puede generar 5 preguntas y anotar pues las respuestas. Si puede hacerlo en video, pues mucho mejor. Si no, pues solo escritas. Ese es el debercito. No olviden hacer los deberes porque no habían hecho hasta el día domingo. Recuerden que este periodo es un poquito corto, así que vamos presentando todos para no acumularnos al final. Entonces ese es el temita número 6 y nos vemos el día de mañana.